Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os arrojé, oráculo de Yahvé, y os haré tornar al sitio de donde os hice que fueseis desterrados. Jeremías 29, del 11 al 14. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de 2 años, ¿verdad?, casi de no vernos por la pandemia, nos encontramos aquí en este pueblo tan querido, y aunque todavía hoy yo creo que no nos podemos besar ni abrazar, desde aquí un abrazo fraterno a todos y cada uno de vosotros. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos hijos o nietos de 17, 18, 16, 19 años que están ahora en estas fechas de mayo, junio, nerviosos, ¿no? Nerviosos porque ya terminan muchos de ellos el bachillerato y salen a la vida. Salen de alguna manera a buscarse la vida y están ahora con cierto vértigo por saber qué van a hacer, cómo se van a ganar la vida, cómo va a ser su futuro, en qué van a dedicar su tiempo, si va a ser provechosa o no. Ese es el vértigo de los jóvenes de hoy en día y el vértigo que todos hemos pasado de alguna manera, ¿no? Y el otro día pregunté a uno de estos jóvenes que está ahora mismo en esta situación, pues qué es lo que estaba haciendo para descubrir cuál era su vocación, ¿no? A qué se quería dedicar, qué trabajo pensaba dedicarse, en qué carrera hacer. Y este joven me decía que había preguntado a algunas personas, había preguntado a algunos amigos, había leído algún libro, incluso había escuchado a algún coach que intentaba de alguna manera iluminar, ¿no?, su conciencia. Y todo eso está muy bien porque también Dios habla a través de las personas, habla a través de los acontecimientos o de los libros. Pero le pregunté a este joven, ¿tú le has preguntado al Espíritu Santo para qué has nacido? ¿Cuál es tu vocación? ¿Por qué has sido creado? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Y me dijo, no, era un chico católico, un chico creyente. Yo la verdad es que no me escandalicé porque cuando yo tenía esa misma edad, también era una persona católica, apostólica, romana, y también hice ese mismo recorrido de preguntar a uno, de preguntar a otro. Mi padre me dijo, vete a hablar con tu primo Sergio, a ver si también te ilumina un poco. Pero en ningún momento pensé pedirle al Espíritu Santo qué es lo que Dios quería en mi vida, a qué estaba llamado a hacer en este mundo. Yo en ese momento, en mi ámbito o en mi mentalidad, prácticamente solo existía a nivel religioso el rostro de Pelagio. Cuando no descubres que Dios te ama, realmente no puedes confiar que Dios te pueda llevar tu vida y te pueda de alguna manera resolver tus problemas. Te acoges al refrán tan español de a Dios rogando y con el mazo dando. En este caso, con el mazo dando y en los últimos metros finales a Dios rogando, e intentas hacer todo por tus
propios medios, con tu propia inteligencia, con los dones y virtudes que Dios te ha dado, pero realmente no confías, o en mi caso, yo no creía realmente que Dios tuviera el poder para salvar mi vida y Dios tuviera el poder para llevar mi vida, en definitiva. Todo dependía de mí. Bueno, ¿por qué digo eso? Cuando Manolo White hace, no sé si mes y medio o 2 meses, me llamó para invitarme a dar esta enseñanza, yo estuve rumiando de qué hablar. Y yo creo que el Señor me puso en el corazón el hablar justamente sobre a qué estamos llamados cada uno de nosotros, a descubrir cuál es el descubrimiento o la iluminación que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida, ha obrado en nuestra mente y en nuestro corazón, y por lo tanto nos ha iluminado para descubrir cuál era nuestra vocación. Y rumiando esas ideas que el Señor me iba poniendo en el corazón, me di cuenta que en estos últimos 30 años de vida, sin ser yo del todo consciente, he tenido una rebelión con Dios en no aceptar de alguna manera el trabajo o la vocación a la que me ha empujado en todo este tiempo, que es una vocación a evangelizar a través de los medios de comunicación, ya sea a nivel institucional, en su momento en la conferencia episcopal, llevando la oficina de prensa, luego en la delegación del Arzobispo de Madrid de medios y luego ya en otros periódicos o en otros medios de comunicación. En estas últimas semanas me di cuenta que eso a lo que Dios me ha estado de alguna manera acompañando en todo este tiempo es algo que me aburría completamente y que yo en estos 30 años he intentado por todos los medios en infinidad de veces de salirme de ese campo, de salirme de alguna manera del plan que Dios tenía para mí, de la vocación concreta que Dios había pensado en mí. Y en esa rebeldía de 30 años, el Espíritu Santo me ha ido iluminando la cantidad de veces que he intentado huir, que he intentado de alguna manera rebelarme y dar un manotazo a esa vocación concreta. Y en esa rebelión concreta, muchas veces en forma de rebelión, aunque fuera soterrada, otras veces en forma de resignación, ahora ya por fin he llegado a la parte en donde puedo decir que reconozco que el Señor me ha llamado a una vocación concreta y que acepto que el Señor es mi Rey, que es mi Señor, y que entiendo perfectamente que haciendo su voluntad yo puedo tener una vida plena y feliz. En estos días estaba pensando que si los cristianos entráramos en una librería, posiblemente nos deberíamos encontrar un libro que tuviera como título Ayúdate a ser feliz. Un libro dirigido a todo el mundo, pero sobre todo a los cristianos o a la gente creyente, en donde diera una serie de fórmulas. Y una de esas fórmulas justamente fuera, si quieres ser feliz, tienes que primero descubrir cuál es tu vocación en esta vida, ese plan al que Dios te ha llamado, y segundo, aceptarlo. Y segundo, seguir de alguna manera las palabras de Jesús en el Evangelio recogidas por San Juan cuando dice: sin mí no podéis hacer nada. Que es curioso porque Dios no dice en algunas cosas podéis hacerlas sin mí y en otras más pequeñas las podéis hacer conmigo o sin mí. No, dice sin mí no podéis hacer nada. Esa totalidad hace que o nos
de alguna manera abandonamos completamente a Él, o si no vamos a tener una vida de cierta infelicidad. Hace justamente unos años un amigo que se llama Juan Antonio Timor, que es de Zaragoza, él llevaba mucho tiempo, podríamos decir, siendo un experto en temas relacionados con un tipo de medicina alternativa. Lo digo en general para tampoco concretar. Y él hace ahora mismo 4 años o 5 fue a un retiro carismático en Huesca. Él es de Zaragoza, y fue al retiro con su mujer y sus 3 hijos. Y en ese retiro estaba un discípulo del padre Manjakal, el padre carismático indio que vive en Kerala. Y en ese retiro este sacerdote le dio a leer a Juan Antonio, lo digo y digo su nombre porque él ya lo ha manifestado públicamente ese testimonio, ¿no? Un texto del Pontificio Consejo para la Cultura que se titula Jesucristo, portador de agua de verdad, en donde explica en los ámbitos, un poco podríamos decir, de la nueva era, todo aquello a lo que, según la revelación, el cristiano no está llamado a, de alguna manera, sobrepasar algunas fronteras. Bueno, pues Juan Antonio, después de leer este documento, que él decía que el Espíritu Santo le dio la gracia de poder leer, comprender y aceptar ese documento, tomó la determinación clara de que Dios le llamaba a otro tipo de vida. Y cuando terminó esos ejercicios, fue a su casa, volvió, y después de 20 o 25 años de estar en el mundo ese, podríamos decir, de la nueva era o otro tipo de asuntos colaterales, llegó a su casa y tiró completamente todos los libros y todos los productos que tenía de ese asunto. Y él cuenta que durante 2 meses se quedó completamente chafado, porque de alguna manera también era parte de su vida. Sus familiares, sus amigos, cada vez que tenían una dolencia o tenían un tipo de enfermedad, de resfriado, de otro tipo de cosas, le llamaban: Juan Antonio, ¿qué puedo tomar? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué hago? De alguna manera él también, esas cuestiones colaterales a su profesión le llenaban. Bueno, pues él obedeció y, como Dios no se deja ganar en generosidad, cuenta que a los 2 meses justos el Señor le descubrió un libro de Santa Hildegarda y de la medicina de Santa Hildegarda, que, como conocéis, es una santa alemana, doctora de la Iglesia, que tenía un tratado teológico muy importante, musical también muy profundo, y en todo ello también un tratado médico muy interesante. Ella que es del siglo XIV-XV, de Bingen, de una población alemana, decía que la luz divina me dice que para tal enfermedad la naturaleza ofrece tal solución. Bueno, pues Juan Antonio, que había estado en otro ámbito, el Señor, gracias a esa aceptación, le descubría un mundo inmenso, y hoy podemos decir que Juan Antonio es el máximo especialista en la medicina de Santa Hildegarda, tanto en España como en América. Él es el impulsor no solo de la medicina, sino de todo lo que ello conlleva también desde el punto de vista psicológico. Santa Hildegarda hablaba de que hay 40 virtudes que se contraponen a 40 vicios,
que la medicina o la salud depende no solo de la parte física, sino también la espiritual y la mental y la psicológica, que era armoniosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso era un poco, de alguna manera, lo que quería comentar es cómo cuando uno descubre en este sentido su vocación y la acepta, aunque pueda haber dificultades, aunque pueda haber sufrimientos, el responder al plan que Dios tiene con uno mismo te da una plenitud enorme. También os quiero contar, por ejemplo, el caso de un sacerdote de Madrid que se llama Patricio, que desde pequeñito, desde los 6 años, su madre le regaló un piano y él se metió de lleno en el mundo de la música, él y algunas de sus hermanos, creo que son 8 o 9 hermanos. Y desde los 6 años su vida era la música. Tocaba varios instrumentos, estudiaba en el conservatorio, dedicaba horas y horas a estudiar, a dar conciertos, y cuando llega a los 18 años tiene claro que su vocación es la música y ya tiene comprado los billetes para irse a Estados Unidos y estudiar la carrera de director de orquesta. Y en ese momento, cuando tenía claramente cuál era su plan, Dios se le aparece y le dice: tú eres para mí y yo te doy la vocación de presbítero. Y él, en ese momento que su vida era la música, los que a lo mejor os gusta jugar a cartas, al bridge o al ferrocarril, o a los que les gusta jugar a golf, que son deportes o diversiones que te atrapan de una manera increíble, que prácticamente no deja hueco para casi nada más, para la familia, el trabajo y poco más, ¿no? Pero que te consume las horas y te consume la mente. La música es un poco lo mismo. Pues este Patricio, al ver claramente que Dios, que su plan, que su vocación en esta vida era ser sacerdote, dejó completamente la música y dijo: bueno, si Dios me llama claramente a evangelizar, no quiero tener una novia, no quiero que mi novia sea la música, y lo dejo completamente. Es, por ejemplo, no sé si posiblemente muchos de vosotros habréis leído un librito de un pastor evangélico que se llama David Wilkinson, La cruz y el puñal, que a mí, cuando lo leí hace unos años, hace yo creo que 15 años que lo leí, me impactó mucho la confianza que este pastor evangélico tenía en Dios. Y me llamó mucho poderosamente cómo en un momento determinado, él, que luego fue conocido por rescatar a chicos jóvenes de la droga en Nueva York, y cómo él fue de los iniciadores en bautizar en el Espíritu a esos chicos que tenían el mono, y cómo todos ellos mismos se daban cuenta cómo la efusión del Espíritu les liberaba, algunos en un grado total, en otros en un grado menor, pero a todos les afectaba positivamente para romper las cadenas de la adicción de la droga. Bueno, pues en ese libro el pastor David comentaba que en un momento determinado él siente que Dios le llama a hacer un viaje a Nueva York. Y tiene claro que tiene que ir a Nueva York, pero quiere de alguna manera confirmarlo con el Señor. Y le dice: Señor, si tú quieres realmente que yo vaya a Nueva York, yo para ese viaje tengo que vender la televisión. Para vender la televisión tengo que poner un anuncio en el periódico. Y quiero que me digas claramente que esa es tu voluntad. Y por eso yo hoy mismo voy a poner ese anuncio, pero voy a dar simplemente 3 días y 1 hora concreta, a las 6 de la tarde, para que, si es tu voluntad, durante ese periodo de tiempo pueda vender esa televisión y con el dinero me vaya a Nueva York. Y él cuenta
que puso el anuncio, se lo comentó creo que a su mujer. Pasaron 2 días, pasaron 3, y cuando faltaban apenas 2 o 3 horas para cumplirse el plazo que había pactado con Dios, él estaba nervioso. Faltaba 1 hora y seguía sin llamar a nadie para comprar televisión. Faltaban 30 minutos y el plazo ya estaba llegando a su fin. Y comenta que 5 minutos antes del plazo le llamó un señor para comprar el aparato. Bueno, pues esa es, de alguna manera, la confianza que yo os comentaba, como de pequeñito o de jovencito yo no tenía, y cómo ahora, poco a poco, el Señor va haciendo una pedagogía en mí para ir a lo que yo llamo al gimnasio de la confianza. Cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a hacer deporte, ¿verdad? Notamos cómo la sangre nos fluye, cómo el corazón se aviva, cómo tenemos vitalidad, cómo tenemos endorfinas, cómo tenemos más alegría, cómo tenemos más ganas de hacer cosas, ¿no? Cuando vamos al gimnasio de la confianza de Dios, y yo en mi caso me ha costado muchos años darme cuenta que tengo que ir y tengo que acudir a ese gimnasio, te empiezas a dar cuenta cómo el Señor empieza a avivarte y el Señor empieza a darte signos de que puedes confiar en Él. Os cuento una historia que me pasó hace 2 años, cuando empezaba la pandemia. Yo me imagino que muchos de vosotros, o casi todos, bueno, Lucía decía que no, que ella todavía no había pasado por el coronavirus, pero yo creo que todos nosotros hemos pasado 2 o 3 veces. Yo en mi caso por lo menos 2 veces. La primera vez que cogí el virus, a los 6 meses de estar el coronavirus entre nosotros, que todavía era muy agresivo, recuerdo que era todavía un momento en donde se vivía un ambiente de gran, podríamos decir, histerismo en el mundo sanitario, en los hospitales, en las clínicas, entre los médicos. Y yo notaba, no tenía la confirmación de que tenía coronavirus, pero sí que me encontraba mal. Iba un día de urgencias, me hacían un análisis de sangre y el médico me decía, no, usted está bien, vuelva a casa. El segundo día pasaba lo mismo. Yo creo que por miedo no me auscultaban, por miedo no se acercaban a mí y por lo tanto no me hacían un diagnóstico suficientemente preciso de lo que me pasaba. Bueno, para hacer el cuento corto, así estuve durante 5 o 6 días. Todos los días iba a urgencias y todos los días me volvía a la casa, con fiebre alta, sin comer, sin dormir, y claramente sintiéndome mal, sintiéndome que no podía volverme a casa porque estaba en unas condiciones ya de debilidad. Al 7º día ya estaba, que había de alguna manera tirado la toalla, había ya de alguna manera desconfiado del mundo humano, del mundo sanitario. Y en ese momento de derrota, me acuerdo que estaba como tumbado en el sillón, en la terraza, le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, ocúpate tú. Ya sé que no puedo volver al hospital, ya sé que los médicos me van a decir lo de siempre, pero yo sé que tú tienes el poder, yo creo que tú puedes hacer milagros en mi vida, ocúpate tú. Me abandoné completamente y como primer regalo sentí una paz como hacía años que no había sentido. Y a las 2 horas me llama un amigo médico que hacía 3 o 4 años que no hablábamos, Vicente se llama, y me dice, ¿qué tal estás? ¿Cuándo quedamos? Le digo, Vicente, mira, es providencial que me llames porque necesito verte, necesito ir mañana a tu consulta
porque nadie me atiende. Yo estoy convencido, algunos podrán decirme, bueno, pues son las casualidades de la vida, es tu amigo, no te ha llamado en 4 años, en 5 años, y en ese momento te llamó, te llamó. Bueno, pues yo estoy convencido que esos son los 2 regalos que el Señor me hizo con el abandono. El primero, la gran paz y decirme claramente, tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Y la segunda, ponerme los medios, que efectivamente al día siguiente fui a verle, me auscultó y me dijo, tienes una neumonía como una casa, te receto unos antibióticos y en unos cuantos días estarás bien. Es un poco lo que dice que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar del padre Dolindo, de don Dolindo, de aquel santo que decía el padre Pío de Pietrelcina, que cuando venían los napolitanos a confesarse con él, en muchos casos los mandaba de vuelta a Nápoles y les decía, no vengáis aquí, iros a confesar con don Dolindo, que hoy está en proceso de beatificación y que de alguna manera podríamos decir que es el apóstol del abandono en Dios. Era un hombre que el Señor le regaló muchos dones, también de bilocación, de sanación, de lectura de almas, pero él lo que solía decir es, vale más un abandono en Dios que 1000 Ave Marías. Vale más un abandono en Dios que 1000 Ave Marías. Que ese es lo que, de alguna manera, enlazando con lo que comentábamos antes del gimnasio, de la confianza, es lo que en mi vida, o yo creo que en todos, pero yo creo que en mi vida en concreto, debemos descubrir. No somos suficientemente creyentes, por muy piadosos que seamos, por muy cumplidores que seamos, si no nos abandonamos completamente en Dios, si no entramos en el vértigo de abandonarnos y que sea Él el que nos acoja. Ese es, como no quiero pasarme de tiempo, ese es un poco el mensaje que os quería comentar. Y ya para terminar, si os parece, le podemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine a todos nosotros y que nos ayude a descubrir la vocación concreta que tenemos cada uno de nosotros, cuál es nuestra vocación, cuál es el plan que Dios tiene, para qué hemos sido creados, cuál es el día a día de la voluntad que tenemos que hacer, cuál es la plenitud en la que tenemos que entrar para justamente hacer la voluntad de Dios. Todo eso te lo pedimos, Señor, que nos ayudes con tu gracia a descubrir cada día cuál es la voluntad de nuestra vida, a aceptarla, no rebelarnos, y a darnos tu gracia para hacerla día a día, así sea. Amén.